Amplio, el diputado Jaime Sáenz. Muy buenos días, diputado, ¿cómo le va? Hola Claudia, ¿qué tal? Buen día, gusto saludarte. Bueno, muchas gracias. Además está conectado por Zoom, lo pueden ver también, ¿no es cierto?, en pauta.cl. Mm. Él es diputado En por las profundidades de febrero. en las profundidades totalmente, y veo que estás en los lagos, ¿no? Sí, en Sí, tu, estoy en mi región, en tu sí, región, sí. sí, A sí, ver, de vacaciones. en estos días, diputado, han habido varias conversaciones y llama la atención como un cierto optimismo que está dando vuelta en algunos líderes del oficialismo respecto de que podría haber una continuidad del gobierno. Digo, llama la atención porque la verdad es que las encuestas muestran que hay una gran desaprobación a la gestión gubernamental, hay un 30% fijo ahí de apoyo, pero ¿desde dónde está apareciendo este optimismo y cuánto debía ser encarnado esto por figuras presidenciales que todavía no son visibles para el oficialismo? A ver, yo creo que retraigo un poco le pregunto, la historia más bien, y planteo por qué no podríamos ser competitivos en las elecciones de fin de año, ¿Ya? ¿no? Si bien es cierto, las encuestas vienen mostrando, por ejemplo, a Evelyn Matei permanentemente liderando ciertas preferencias y lo vienen logrando sistemáticamente en los últimos, ¿cuánto? 1 año y medio, 2 años prácticamente. O sea, más de la mitad de esta actual administración hemos tenido que convivir con aquello y hemos tenido que convivir con distintas campañas entre medio, plebiscitos, elecciones de toda índole. Y creo que usted dice es una desaprobación bastante alta, pero yo diría que hay por contrapartida una aprobación que es bastante estable en el tiempo y que indica una votación que podríamos llamarla dura eventualmente, si tuviéramos que calificarla de algún modo, y que evidentemente en la medida que surjan esos liderazgos, que surjan esos nombres que no han estado, porque las encuestas han medido nombres que más o menos pueden ser, que generan cierta simpatía en la ciudadanía, pero son todas personas que en ningún momento han dicho, sí, yo estoy disponible y yo voy a ir a una papeleta, a diferencia de lo que ha pasado con Mateo o con Kass, por ejemplo. Entonces creo que hay pocas razones matemáticas, por así decirlo, como para pensar de que el actual oficialismo, el progresismo en Chile, no pudiera lograr la continuidad del gobierno a fines de año. Mm. Creo que es una historia que está abierta, es una campaña que aún no comienza, estamos como en la previa, en el minuto cero, se podría decir, y por supuesto hay decisiones muy importantes que tomar, particularmente nosotros en el Frente Amplio hemos resuelto eh, tomar definiciones presidenciales hacia la quincena de marzo, cuando tengamos sesión de nuestro comité central, O sea, un mes más. pero creo que aproximadamente, pero creo que más allá de aquello, lo fundamental, y usted también lo decía, Claudia, al principio, vemos cierta fragmentación en la derecha, proyectos distintos. Yo creo que en el oficialismo ahí no podemos perder, ¿no? Y creo que pueden haber liderazgos distintos. Gente que está aspirando legítimamente a hacer una opción presidencial, pero tenemos que encarnar un mismo proyecto. Mm. Yo Pero creo que ahí, yo creo que quien aspire a suceder a este gobierno desde la perspectiva del progresismo no puede llegar con una escoba y una pala y hacer borrón y cuenta nueva. Creo que tiene que haber, sin lugar a dudas, una coherencia discursiva. Naturalmente las candidaturas tratan de desligarse de la administración anterior, pero una cosa es el ejercicio retórico, digamos, claro, de una campaña, y otra distinta es plantear un proyecto desde cero, completamente diferente. Creo que ahí nos equivocaríamos y me parece que una cuestión importante en Chile que se ha perdido en las últimas década y media aproximadamente mm, es precisamente una gobernabilidad que trascienda a una sola pero administración, y nosotros ahí ahí tenemos un solo, desafío pendiente. sí, solo para hacer un poco de mirada por el espejo retrovisor, diputado Sáenz, y ser acucioso. O sea, el Frente Amplio no partió desde la continuidad de lo que podrían ser las fuerzas progresistas o el llamado mundo de la concertación o de la nueva mayoría. Más bien creció y se instaló en la escena política impugnando aquello. Entonces, no es ustedes tendrían que cambiar esa línea finalmente, hoy día llaman a algo distinto. O sea, el Frente Amplio nace en un contexto, Claudia, completamente diferente en un país, antes de la pandemia, antes del estallido, en otras condiciones, Sí, buena parte pero impugnando, Sí, claro, impugnando a la izquierda pero anterior. sí, como una fuerza impugnadora, evidentemente, en un contexto en el cual no éramos gobierno, además. Ujú. Yo creo que hoy día estamos en una situación que es diferente, no solo como izquierda, sino como país también. Y hoy día este gobierno ha iniciado un camino de cambios, de reformas,
con todas las condicionantes que hemos podido apreciar en el Congreso, etcétera, pero un camino. Me parece que quien aspire a suceder al presidente Boric desde la perspectiva del progresismo debiera plantearse como una profundización de esos cambios, Ya, y en ese... como llegar adelante a la tarea pendiente, Sí. más que plantear una alternativa completamente distinta, Y en creo yo, ese, en mi sí, opinión personal. sí, en su opinión personal, entonces, Jaime Sáenz, diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, el nombre de Michelle Bachelet calza con esto que usted señala, de poder llevar la bandera de la continuidad de este gobierno, y es una figura que le parece atractiva. Yo creo que calza completamente porque es un liderazgo que es transversal dentro de la izquierda, de la centroizquierda en Chile. Es un liderazgo que genera respeto, que une y que amplía un poco el arco de alianza más allá de lo que uno podría lograr desde nuestro propio partido o desde otra fuerza política. Creo que el liderazgo de la presidenta de Chile representa mucho más de lo que uno de repente ve a simple vista. Y en ese sentido, y creo que es el único liderazgo en Chile, además del propio presidente Boric, que tiene esa particular condición, ¿no? De poder aunar a distintos mundos que de otro modo tendrían que dirimir sus diferencias democráticamente en una elección primaria, que creo que es el camino que está planteado no solo por Y ley, eso sino que significaría, es la forma más idónea claro, y eso de dirimir diferencias. sí, bueno, es muy largo el salto, digamos, pero eso significaría que una figura como Michelle Bachelet, que usted dice que sería la única que puede unir todo el arco de la izquierda y transversal, no requeriría ni siquiera una primaria. Yo creo que a lo menos debiésemos plantearnos si es que eso realmente es necesario en el caso de que la expresidenta, digamos, esté disponible para una tercera aventura presidencial. Estamos sobre un terreno de especulación todavía Sí, en ese sentido. claro, pero es una Si la especulación con presidenta, base, en el sentido de que su nombre evidentemente, ha tomado evidentemente, otra fuerza. sí. Pero aquí mi punto es el siguiente, quiere decir que en un mes más, cuando el Frente Amplio se reúna y quiera revisar si lleva candidato presidencial o candidata, hoy día usted se estaría inclinando más bien con cerrar filas en torno a una figura tipo Michelle Bachelet. Jaime Sáenz, diputado, sí. El Frente Amplio tiene que deliberar al respecto. Es una decisión que es colectiva, que no me compete únicamente a mí. Y hay distintas visiones. Creo yo que eso tiene que discutirse. Yo tiendo a pensar de que hay una corriente importante que piensa similar a lo que yo estoy señalando, pero es una intuición más bien, Ya. no una constatación. Y evidentemente tenemos un espacio orgánico para tomar esa decisión. Ujú. Y aquí también la pregunta es la siguiente. Ustedes son una nueva generación en política. Echar mano o sumarse a una figura que ya ha sido presidenta en dos ocasiones, que no es de la nueva generación en ese sentido, no lo digo ni siquiera como un atributo, sino que simplemente como una descripción, ¿no sería una derrota generacional para ustedes? Yo creo Pasarle que la no. banda, por ejemplo, eventualmente pasarle la banda a una figura que ya fue, que es más bien parte Nosotros, digamos, usted se refiere, cuando me hace la pregunta, se refiere al Frente Amplio, se refiere como al espectro político en general de la izquierda, para no, comprenderlo mejor. me refiero a la nueva generación del Frente Amplio, política, a la generación política que venía a cambiarlo todo y que No, pueda terminar ya. diría que no, en ningún caso es un problema. Nosotros, Una derrota, le preguntaba yo. cada una derrota o un problema en ese sentido, nosotros, digamos, surgimos a la vida pública, inmediatamente presentamos una candidatura presidencial competitiva como la de Beatriz Sánchez, y luego accedimos al gobierno con el presidente Boric. Eh, pero no todo el mundo es Gabriel Boric, digamos, hay que comprender aquello y no porque seamos una generación nueva o distinta a las anteriores. En el caso mío, yo nunca había estado en cargos previos, por ejemplo, pero eso no significa que siempre vamos a tener que repetir la misma fórmula. Yo creo que hay que tener sabiduría en saber distinguir y leer cuáles son los liderazgos más idóneos para determinados momentos y el liderazgo de la presidenta Bachelet, creo yo, como le decía antes, tiene la capacidad de aunar voluntades, criterios, proyectos que a veces pueden ser distintos, de ordenar en definitiva, y esa es una cuestión muy importante en tiempos tan convulsos Mm. como los que usted mismo describía antes de la entrevista. Sí, diputado Jaime Sáenz, diputado y jefe de la bancada del Frente Amplio, y Michelle Bachelet podría profundizar el proyecto político del Frente Amplio. ¿En qué podría profundizar? ¿Cuál sería el aporte? Más allá de la unidad que usted señala y de la transversalidad, que no es poco en política, pero en términos de proyecto político, ¿ella podría llegar a profundizar los cambios sociales, Por, ej- políticos y económicos? por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidados que hemos planteado insistentemente desde la propia campaña presidencial,
y que ha tenido avances durante este gobierno. Hay un proyecto de ley que está ya próximo a finalizar su primera parte de tramitación, pero que no vamos a ver completado, digamos, como institucionalidad pública en este periodo. Es algo que se podría profundizar en un próximo gobierno y yo no tengo ninguna duda de que, por ejemplo, la presidenta Bachelet estaría disponible a seguir avanzando en esa línea. Hay instituciones que se han creado en el último tiempo, el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, por ejemplo, que es un proyecto que venía incluso de Ya. su administración, que tiene que implementarse. En definitiva, la reforma de pensiones tiene un camino importante de implementación también para poder llegar a las personas que Y, finalmente aparecen como beneficiarias. Entonces, hay una serie de cuestiones en las que evidentemente ella, o más bien, o sea, despersonalicemos un poco, quien aspire a suceder al presidente Boric desde el progresismo son todas políticas públicas que debiesen ser profundizadas. ¿Y por qué una figura como Carolina Toá no está convocando ese mismo apoyo desde el Frente Amplio? Creo que, a ver, eh, es difícil. Hay ciertos atributos, creo yo, más personales y de trayectoria que indican el por qué una figura y no otra tiene la capacidad de aunar y de generar mayor confianza y cohesión entre las distintas fuerzas políticas. Eh, sin el ejercicio, por ejemplo, de tener que enfrentarnos a una campaña previa como una elección primaria. Creo que todos los demás liderazgos adolecen en alguna medida de algunos aspectos que permitan precisamente dirimir antes esa conversación. Creo que todas las demás figuras, incluyendo la ministra Toá, tienen ciertos atributos positivos, pero tienen otros que evidentemente hay ciertos matices en los cuales me parece que una definición democrática sería la más adecuada. Claro, o sea, usted dice en el fondo, para leerlo así, con Michelle Bachelet, en su opinión personal, diputado Sáenz, con Michelle Bachelet no necesitamos primaria, pero con una figura como Toá sí tendríamos que tener primaria. Correcto. Ya. Y mi pregunta, usted ocupa la palabra confianza. ¿Por qué Carolina Toá no despertaría la misma confianza? ¿Por qué no despierta confianza si ha sido la ministra del Interior y jefa de Ufa, gabinete del gobierno, te del estás gobierno? metiendo en un problema, Ah, Claudia. no, No, perdón, no, no no se quiero, trata, ya. No, no, no. no tengo ánimo de Sí, polemizar ni con pero, la ministra no, no, pero ni con porque quienes quisiera entender. con quienes levantan su candidatura. Creo que hay trayectorias políticas, formas de plantearse táctica y estratégicamente ante la realidad del país que me parece hay matices, no son abismos, creo yo. Yo perfectamente podría y orgullosamente podría concurrir a un local de votación a emitir un voto por Carolina Toá como presidenta de Chile. Sin embargo, hay muchos temas que tienen que ser conversados previamente en el caso de ella. O en el caso de otros candidatos, el diputado Muleta y otras figuras que han ido apareciendo paulatinamente y que creo yo tienen que conversarse en un espacio democrático y eso es una primaria, Mm, es una elección de carácter popular. ya. Pero hay como una resistencia, pareciera ser. Eh, Hay matices, como le decía. Ujú. Y las posibilidades del Frente Amplio, ¿quiénes podrían ser las cartas del Frente Amplio? Se ha hablado de Gonzalo Vinter, por ejemplo. Por ahí va un poco lo que se está configurando como una posible carta presidencial del Frente Amplio. Po- Eventualmente está el alcalde Bodanovich. También nosotros lo que hicimos en nuestro último comité central fue tomar la decisión de mandatar a nuestra directiva de establecer esas conversaciones iniciales con determinados actores dentro y fuera del partido también, que se evalúan como potenciales liderazgos presidenciales que podrían representar nuestro proyecto político. Y en eso está nuestra dirección nacional, ha estado permanentemente y llegado a marzo será el momento en que Mm, ellos tengan que rendir cuentas a quienes sí. representamos en distintos espacios dentro del partido y tomaremos la decisión que corresponda. Ujú. Diputado Jaime Sáenz y jefe de la bancada del Frente Amplio, también lo que se critica desde la oposición, pero también desde sectores del oficialismo, del socialismo democrático, tiene que ver con el relato. Uno gana con personas, pero también gana con relatos, gana con programa. Y lo que se señala es que el relato no está alineado a un legado de parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, que no hay un legado concreto que se pueda recordar con facilidad. Hay ahí, a su juicio, una carencia que durante este último año de gobierno se debería trabajar en aquello, en cuál va a ser el legado del presidente Boric, o para usted es claro. Se habla mucho de aquello, pero para mí no es algo tan central.
debo reconocer que también fui parte de las personas que como que se hacía caldo de cabeza con cuál es el legado, qué es lo que yo puedo como tocar y sentir que va a dejar este gobierno. Sí. Pero me parece que el gobierno tiene que centrarse en cumplir con su tarea, en gobernar hasta el último día. Siguen habiendo en el Congreso proyectos de ley importantes en materia valórica. Ayer se hablaba, por ejemplo, de eutanasia, sin ir más lejos, aborto. Hay otras cuestiones también importantes en materia económica, impuesto a la renta. Por lo tanto, creo que el gobierno tiene que centrarse en gobernar, en dirigir este país hasta el final de su mandato y en sacar adelante los proyectos de ley que son relevantes, no solamente para esta administración, sino que también para el gobierno. Ahora, en términos de qué es lo que está dejando, me parece que, dadas las condiciones de correlación de fuerzas en el Congreso, por ejemplo, la reforma de pensiones a mí me parece casi un milagro que haya surgido, que haya sucedido, y vamos a ver cómo se puede ir implementando en su primera etapa durante este año 2025. Me parece que hay ahí un legado bien importante en términos de ir dando cuenta de una problemática que gobiernos anteriores no pudieron lograr. Pero razones. para ser justo, diputado, es un legado que lo hicieron muy de la mano de la derecha, de Chile Vamos, o sea, no es O un sea, mérito. es un legado, es un mérito fundamental del Sí. gobierno, no de la derecha. La derecha hizo todo lo posible para trabar esto y cuando se vieron acorralados ante una situación en la cual tenían que tomar una determinación, sectores importantes estuvieron disponibles para sentarse a una mesa, conversar y llegar a una negociación que finalmente se traduce en el proyecto que hemos terminado aprobando. Pero el Convengamos, mérito perdón, diputado, fundamental, pero sí. el mérito fundamental, convengamos, Claudia, es del presidente Gabriel Boric de haber insistido en presentar una reforma, no obstante las condiciones políticas tan adversas que tenemos en el Congreso. Entonces, en ese sentido, creo que hay ahí un legado que es importante. Hay otras cuestiones de carácter institucional, como el Sistema Nacional de Cuidados, que está todavía en tramitación, pero que ya tiene ciertos visos digamos, de llevarse a la práctica en la realidad, el copago cero en salud. Entonces, legados hay. Ya. Y lo otro es que, a diferencia de periodos anteriores, esta es una lectura más personal también, y dado el contexto de lo que estamos viviendo, por ejemplo, al otro lado de la cordillera, con un presidente acusado de estafa, creo que es importante también centrarse no tanto en el legado de este gobierno, sino en cuáles son los peligros que entraña para el país otras alternativas políticas en la medida que nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo y poder alcanzar cohesión en torno a un proyecto común. ¿Y esos peligros usted los pone en quién? ¿Esos peligros que usted dice? Por ejemplo, Johannes Kaiser o José Antonio Castro. Ya, O sea, Johannes Kaiser también andaba promocionando criptoestafas. Entonces creo que hoy día ¿Johannes la Kaiser democracia estaba promocionando criptoestafas? Sí. No. en su momento, esta estafa suiza que finalmente también se tradujo en pérdidas para algunas personas hace un par de años atrás, 2 o 3 años atrás, antes que fuera diputado. A lo que quiero llegar es que hoy día la democracia no es algo que haya que dar por sentado, y la institucionalidad que tanto trabajo ha costado construir en Chile para dar cuenta de distintos problemas, no es algo que porque esté consagrado por ley uno puede decir está firme, y por lo tanto me parece que también es importante revisar cuáles son los peligros que entraña el actual contexto Sí. político y geopolítico para nuestro país, si es que nosotros no somos capaces de alcanzar un nivel de acuerdo, de concordancia importante que nos permita darle continuidad a lo que hemos iniciado en este gobierno. Lo que usted señala es muy cierto, diputado Jaime Sáenz. O sea, la discusión en el mundo, los grandes intelectuales están hablando de esto, ¿no? De la debilidad de la democracia. Pero eso no significa que el Frente Amplio, que el socialismo democrático, Apro Dignidad, sean los garantes, digamos, del cuidado de esa democracia. También ustedes tienen fuerzas políticas en su interior que apoyan, por ejemplo, dictaduras como Venezuela, que también tienen en jaque la democracia. Es cierto que hay fuerzas políticas que tienen una visión distinta respecto a lo que ocurre en Venezuela, pero nosotros tenemos que concordar un proyecto político para gobernar Chile, no para gobernar el mundo, a diferencia de lo que cree Donald Trump. Creo que tenemos que en ese sentido tener sentido de realidad, y por lo tanto en la medida que nosotros tengamos una concordancia y un respeto irrestricto por la institucionalidad que hemos construido en nuestro país, creo que esa es la base para poder construir gobernabilidad. Respecto a particularmente a cómo piensa el Partido Comunista sobre Venezuela, es un asunto del Partido Comunista sobre el cual ellos tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía, a la opinión pública. El Frente Amplio tiene una postura clarísima al respecto desde antes de existir, incluso como Frente Amplio. Sí.
No, sí, Y en ese el punto es que sentido cuando usted es no fuerza de gobierno y un partido político opina de maneras tan distintas a lo que es su política exterior, se genera un chirrido, digamos. se genera ruido, pero la política exterior del Estado de Chile ha sido invariable. Y ahí está a la vista la Sí. situación, el nivel de relación que existe hoy día con el gobierno de Maduro, y cuál ha sido la conducta de Chile también en materia internacional en otros asuntos como Palestina, por ejemplo. Y en ese sentido creo que por eso la cohesión es en torno a un proyecto político en Chile y para Chile. Bien. Después, cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos con el resto del mundo es Ya, una cuestión ya. posterior. Ahora entiendo en todo lo que usted me dice que el traje entonces está listo como para una figura tipo Michelle Bachelet, diputado Jaime Sáenz. El tiempo voló. Le agradezco muchísimo, como usted dice, esta conversación en un febrero profundo. Que tenga un muy buen día y nos